Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan. Y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: la alegría del siervo. Y para eso nos trasladamos a la segunda carta de Juan y vamos a comenzar a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Y tiene como título Saludos y dice: Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Vivan en la verdad. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Esta es la segunda de las 3 cartas que escribió Juan y que encontramos en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan, aquel discípulo del Señor Jesucristo, podía dirigir esta carta, algunos opinan, a una mujer en una iglesia, una mujer muy respetada allí. Otros opinan que era una carta dirigida directamente a la iglesia, a la cual escribe como señora elegida. A ciencia cierta no podemos describir a qué específicamente Juan se refiere, pero sí hay una tendencia que marca esta carta y que es la alegría, el contentamiento que Juan expresaba por ver que algunos de los miembros de la iglesia, de aquellos que él también había tenido la oportunidad de discipular, andaban de acuerdo a la verdad, vivían de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo había ordenado. Hoy, la alegría, el contentamiento en el pastor promedio, en primer lugar, podríamos decir que está en la cantidad de miembros que él puede llegar a alcanzar, a tener en su congregación. Aquellos que hablan y predican un evangelio basado exclusivamente en la prosperidad, para ellos la alegría está en tener un buen pasar económico. Y si hablamos de los miembros de una iglesia, para algunos la alegría está en estar sanos, para otros la alegría está también en tener un buen pasar económico, en un buen trabajo o en tener una familia bien conformada. Sin embargo, para el apóstol Juan, la alegría que él tenía era de ver a otros andar de acuerdo con la verdad, que significa practicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y también encontramos en la tercera epístola de Juan cómo él también expresa otra vez esa alegría de la siguiente manera. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Acá aún profundiza más ese sentimiento que él tenía, y él expresaba que no había algo que le causara más alegría que oír que sus discípulos, aquellos en los cuales él había contribuido al discipulado, seguían la verdad.
Él, cuando escuchaba de esto, su corazón rebosaba de alegría. Y podemos encontrar aquí un detalle que nos habla de por qué Juan era considerado el discípulo amado del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Juan podía experimentar esta alegría al ver a otros vivir el Evangelio tal cual Dios lo había ordenado? Juan lo podía experimentar de esa manera porque él, en primer lugar, lo había vivido en su vida. Esta alegría de andar en la verdad tiene diferentes características, las cuales vamos a citar en esta oportunidad. Vamos a citar algunas de ellas. En primer lugar, esta alegría de andar en la verdad está por encima de la satisfacción de ver las señales y milagros que Dios puede hacer. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. El regreso de los 70 estuvo allí marcado por la alegría que ellos le expresaron al Señor Jesucristo por ver cómo hasta los espíritus malignos los obedecían. Cuando ellos oraban y reprendían los demonios, las personas eran libradas. Pero Jesús les dice: no se alegren por esto. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús les expresaba cuál era la verdadera alegría que ellos debían tener, y era que ellos eran salvos. ¿Y por qué ellos eran salvos? Porque ellos caminaban con Jesús, con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es la verdad. La verdad es una persona, y ellos caminaban con la verdad, andaban en la verdad también. Obedecían a Jesús. De hecho, esto fue resultado del mandato que ellos tuvieron por parte de Jesús y la obediencia que ellos tuvieron a ese mandato. Fueron a predicar el Evangelio y volvieron gozosos, pero la mayor alegría tenía que ser que sus nombres estaban escritos en el cielo, que ellos verdaderamente habían obedecido, andaban en la verdad. También podemos ver en segundo lugar que la alegría de andar en la verdad es medicina para el alma. Salmos capítulo 119, versículo 143, nos dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. El autor del Salmo 119, que coincidimos que fue Esdras, el escriba, el autor de este salmo, él podía decir que cuando la presión y el estrés se venían encima, él encontraba alegría en los mandatos de Dios. La presión y el estrés son características de este tiempo. Son características que se vienen, que asedian al hombre a nivel general, pero que también asedian al creyente. El creyente no escapa a esto, no escapa a la presión, no escapa al estrés de la vida,
a la manera de vivir que tiene esta sociedad. Pero sin embargo, aquel que cree en Jesús puede encontrar la alegría en esto, en los mandatos de Dios, en andar en esos mandatos. Es medicina para el alma andar en la verdad. Cuando muchos hoy se ven superados por la presión y el estrés en la sociedad en la cual vivimos, el creyente puede encontrar refugio en la verdad. Puede encontrar refugio en Cristo y en su palabra. Por eso decimos que esta es medicina para nuestras vidas. En tercer lugar, podemos decir también en cuanto a la verdad, que la alegría de andar en la verdad me ayuda a enfrentar la oposición. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque los espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En el Sermón del Monte, Jesús puede describir y puede alentar y animar al creyente que vive oposición por el hecho de ser un seguidor de Cristo, que debe alegrarse, estar contento, porque le espera una gran recompensa en el cielo. La Biblia nos habla de la oposición por causa del nombre de Jesús. Y a través de este pasaje podemos entender por qué cuando escuchamos testimonios de cómo muchos dieron su vida por el Señor Jesucristo, escuchamos de que muchos murieron alabando al Señor Jesús, que otros murieron dando una profecía de parte de Dios sobre lo que iba a venir. También el libro de Hechos de los Apóstoles nos describe cómo Pedro y Juan salieron gozosos de ser tenidos por dignos de persecución por causa del nombre de Jesús, de ser azotados por el nombre de Jesús. Y entendemos sobre todo por qué Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Él pudo mirar hacia lo eterno, el Señor, pudo mirar hacia la eternidad y pudo ver el gozo que iba a experimentar por cumplir el plan de Dios, el plan de salvación. También dice la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque el andar en la verdad produce alegría, produce gozo. Jesucristo mismo se gozaba y alababa al Padre Celestial. Él alababa a Dios porque las verdades de Dios habían sido escondidas de los más sabios de los religiosos y Dios las había revelado a los niños, a aquellos que eran como niños también, que tenían un corazón sencillo y dispuesto a escuchar a Dios y a obedecer su palabra. Entonces el andar en la verdad nos ayuda a enfrentar la oposición. La alegría de andar en la verdad nos ayuda a enfrentar la oposición. Y esto me hace recordar también el testimonio de un pastor
que estaba por morir, que creía que iba a morir. Y ante ese peligro de muerte, él, en vez de experimentar un miedo aterrador, él comenzó a experimentar un gozo inexplicable, porque decía que en cuestión de minutos él iba a estar delante del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la alegría, el gozo que produce el andar en la verdad. Qué interesante esto. Y en cuarto lugar, otra característica y un poco negativa nos dice que no andar en la verdad produce dolor a los líderes de la iglesia y por supuesto a toda una congregación. Hebreos capítulo 13 versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. El autor de la carta a los hebreos hace un llamado a la iglesia a obedecer a los líderes espirituales y a obedecer sus consejos, sus enseñanzas, para que ellos puedan hacer su tarea, esa tarea de cuidar el alma, de velar por la iglesia, con alegría y no con dolor. No andar en la verdad produce dolor a los líderes de la iglesia. Produce una angustia, produce agotamiento realmente, hasta puede llegar a enfermar a un líder o a un grupo de líderes. El ver cómo creyentes se resisten a obedecer la verdad. Y no solamente esto, sino que también dice que no es beneficioso para la iglesia tampoco que los líderes terminen haciendo su trabajo con dolor y no con alegría. Porque la Biblia dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. A veces los miembros de la iglesia piensan que el hecho de no obedecer algún consejo o no obedecer los consejos de los líderes no va a perjudicar a un líder o no va a perjudicar a la iglesia. Pero estamos todos unidos espiritualmente por medio de la sangre de Cristo. Somos parte de un mismo cuerpo y esto produce dolor a los líderes, produce pesar. No pueden hacerlo con alegría y pueden llegar a perder ese gozo que genera la salvación. Qué importante es esto, qué importante es que la iglesia entienda que debe obedecer a sus líderes, para que los líderes puedan andar en esa verdad con alegría y también para que la congregación misma pueda estar alegre. La verdadera alegría de la congregación debe estar en andar en la verdad. No debe ser la reacción que tuvo la iglesia en Corinto, que cuando vio a uno de sus miembros que no andaba en la verdad, en vez de corregirlo, en vez de dolerse realmente, se alegraba. ¿Pero por qué se alegraba? Se estaba alegrando, se estaba envaneciendo aun cuando veían a uno que estaba en
pecado y que toda la iglesia estaba sufriendo. Y por eso Pablo les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A veces no nos damos cuenta, tal vez porque a nosotros no nos duele, o queremos aparentar que no nos duele la desobediencia, pero sin darnos cuenta estamos perjudicando a otros miembros del cuerpo de Cristo que sí son conscientes de que otros desobedecen y que están perjudicando a la iglesia del Señor, a los líderes de la iglesia también. Primera de Juan capítulo 2 versículos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El obedecer la palabra de Dios, el andar en la verdad, es la demostración más creíble de que amamos al Señor. Y primera de Juan capítulo 2, el versículo 5 y 6, pero en la versión Reina Valera 1960 nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Pero si practicamos el pecado, sabemos que somos del diablo, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero así como Satanás peca desde el principio, el creyente, desde que nace de nuevo, comienza a obedecer. Obedece desde el principio, desde el nuevo nacimiento, y va creciendo en obediencia al Señor. Y cuando crece en obediencia, Él va madurando y el amor de Dios se perfecciona en Él. Amamos de una manera madura, como Cristo amó, como Cristo amaba y estaba dispuesto a corregir a sus discípulos, como Él realmente los amaba y los protegía de peligros, les enseñaba la manera de vivir la vida cristiana. Se gozaba también con ellos. Cuando allí Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos y Pedro primeramente se niega a eso y después se va al otro extremo y le dice a Jesús que lo lave de manera completa. Jesús le dice: ustedes no necesitan lavarse, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado, aunque no todos, hablando de Judas Iscariote. Pero habla de eso, de que estaban limpios, de que andaban en la verdad. Y es por eso que Jesús se gozó y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de ir a la cruz. Y él estaba gozoso como el líder de sus discípulos, porque veía a sus discípulos que andaban en la verdad. Y él podía decirles: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque les he revelado todo. Entonces, de esa manera Jesús expresaba la alegría. Jesucristo era un ser alegre, porque Él andaba en la verdad, andaba en la voluntad de su Padre Celestial,
Y los discípulos también experimentaron esta alegría y se gozaban de que otros también anduviesen en la verdad. ¿Nos gozamos de andar en la verdad? Esa es la verdadera alegría de un siervo, de una sierva de Dios. Andar en la verdad. Esa es la verdadera satisfacción. Por eso Jesús dijo, una comida tengo que comer, es hacer las obras de Dios y acabarlas, terminarlas. Esa es la verdadera alegría del creyente, andar en la verdad. Es la alegría que el creyente ha perdido. El creyente ha perdido esa alegría porque muchos hoy no andan en la verdad. Y si no andamos en la verdad, no hay gozo, no hay alegría. Y si no hay gozo y no hay alegría, la Biblia dice que no hay fortaleza tampoco, porque en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Querido siervo, querida sierva, querido hermano, hermana, la verdadera alegría no está en este mundo, ni en todo lo que este mundo nos da. No está ni siquiera en las cosas lícitas que podemos tener, a las cuales podemos tener acceso. Hay personas que piensan que van a ser felices cuando se casen. Y cuando se casan y no alcanzan esa felicidad, piensan que van a ser felices cuando tengan un hijo. Y cuando tienen un hijo y no tienen esa felicidad, piensan que van a tener esa felicidad si tienen otro hijo. Y así van, y si no la alcanzan, piensan que van a tener esa felicidad cuando tengan su casa propia, cuando tengan un buen pasar económico. Y así pasa la vida y no experimentan la verdadera alegría. La verdadera alegría solo la experimentan aquellos que andan en la verdad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada allí en él. Jesucristo quiere morar en nuestra vida. Jesucristo quiere permanecer en nosotros. Pero debemos andar en la verdad, debemos seguir la verdad. En un mundo lleno de mentira, debemos obedecer al Señor y a su palabra. Y para comenzar a obedecer al Señor, tú que nunca antes has escuchado este mensaje, necesitas conocer a Jesús. Necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y comenzar a vivir una vida nueva, no obedeciendo a tradiciones, filosofías, ni pensamientos heredados de familiares o de la sociedad que nos rodea, sino que necesitas vivir una vida nueva que esté fundamentada en Cristo y en su palabra. Por eso te invito a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón que se ha cansado de vivir en la mentira y quiere andar en la verdad. Por eso te pido perdón de todos mis pecados, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Te recibo a ti, que eres la verdad, y decido desde este momento renunciar a toda mentira y comenzar a vivir, a practicar la verdad de tu palabra, Señor.
Te doy gracias, Señor, porque hoy tú me has hecho nacer de nuevo. Tú me das vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, siervo, sierva de Dios, la verdadera alegría es andar en la verdad, es practicar, vivir la verdad y ver a otros andar en la verdad. Sea 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, los que tengas a cargo. La verdadera satisfacción está en ver a otros andar también en la verdad de Cristo y de su palabra. Ha sido un placer haber compartido esta reflexión con todos ustedes. A ti que hiciste la oración, que oraste conmigo, puedes comunicarte haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y a la brevedad nos comunicaremos contigo. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este mismo espacio. Que el Señor los bendiga a todos.